entre pañales. Ana Sofi, bienvenida a Negocios entre Pañales. Es un honor para mí tenerte aquí en este podcast. Hola Pao, ¿cómo estás? Y bueno, saludando a tu audiencia de Negocios entre Pañales, la verdad muy contenta de poder acompañarte aquí en este podcast que vamos a hablar un poquito de seguros. Ana Sofi, cuéntanos cómo fue que tú te interesaste por esto. Sé que de familia, que tus papás trabajaban en seguros, tu esposo trabaja también en seguros, pero tu pasión por este tema de verdad que va más allá. ¿Cómo fue que te diste cuenta que esto también era un llamado para ti y no solamente pues de familia? Sí, tal como tú indicas, los seguros es básicamente el negocio familiar. La empresa de corretaje de seguros que nosotros tenemos en Panamá ya tiene más de 40 años de existencia. La fundaron mis padres en su momento. Así que es chistoso porque aquí es negocios entre pañales, en mi casa era pañales entre seguros, ya que mi papá y mi mamá fundaron la empresa. Hoy en día, quien es mi esposo también está en la industria de seguros, trabajo con mi hermano y mi hermana también, que también están en los seguros, así que se, crecí escuchando de ello y yo creo que esa es la primera semillita que me permitió enamorarme de este tema, pero más que todo yo creo que es el hecho de alguna forma poder ayudar y orientar a las personas y educarlas con los seguros y cómo pueden ser una herramienta para proteger tu patrimonio y el de tu familia. Yo creo que eso es lo que más a mí más apasiona de eso, es poder orientar correctamente a mis clientes y el poder ayudarlos, sobre todo a veces en situaciones que te sientes muy vulnerable y muy frágil, desde cosas tan, como que te puedo decir, superficiales como que me choqué, y ya cosas un poquito más serias como es cuando uno tiene un tema, una enfermedad en la familia. Entonces, el poder tener esas herramientas para poder orientar a las personas, para poder ayudarlos, yo creo que es algo que me genera mucha satisfacción, y es bonito, es muy bonito poder acompañarlos en ese momento. Así que yo creo que es algo que también te motiva todos los días entonces para seguir en esta carrera. Claro. Sí. Tú sabes que para mí el tema de un seguro era como, pero ¿para qué? Si yo me cuido, si yo como sano, si yo hago ejercicio, ¿para qué un seguro médico, no? En nuestro caso ya estábamos pues cubiertos, entre comillas, con el seguro de la oficina de mi esposo. Y como que yo decía, bueno, ¿para qué un seguro adicional? Y cada que Andrés me lo mencionaba, yo le decía, pero ¿por qué pensamos negativo? Mejor hay que pensar que no nos vamos a enfermar y que todo va a salir bien y que nuestros hijos son sanos. Y bueno, fue una de esas cosas en donde Andrés no me hizo caso y yo se lo agradezco mucho. Yo le presenté a Ana Sofía más bien como para unos seguros de vida y bueno, porque Ana Sofía ha sido alumna mía en cursos de marketing digital y ellas quedaron hablando, Andrés le encantó como pues Ana Sofía daba muchísimo follow-up y cómo le explicabas a detalle todo y cuando yo supe ya había contratado contigo un seguro mayor. Entonces, ¿soy la única que piensa así? ¿Hay más mujeres o que pensaba? Porque yo realmente ya obviamente lo valoro, pero ¿qué pasa con esta cultura alrededor de los negocios en donde pensamos que es algo que no es indispensable, algo que pues seguro no lo necesitas y mejor lo ahorras? Eh, ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de los seguros? No, mira, yo creo que es muy positivo lo que tú estás haciendo al ser tan franca y sincera al respecto, porque ese es el pensamiento que tienen muchas personas, sobre todo en Latinoamérica. Parten de la premisa de que el seguro no es una necesidad, sobre todo el seguro de salud, que no es una necesidad, sino que es un lujo. Eso es para el que le sobra el dinero en su presupuesto. Hay otras prioridades en el presupuesto, lo veremos en algún momento dado, o si la empresa me da, con esto debe ser suficiente. Entonces no es una prioridad en nuestra mente ni cuando estamos solteros y a veces tampoco cuando decidimos formar una familia. Eh, cuando muchas veces salta a la vista, precisamente, oye, cuando vemos a alguien muy cercano que tiene una enfermedad o que pasa algo, entonces
es que viene el gusanito o la vocecita, dice, oye, ¿por qué no revisas o por qué no sacas un seguro? Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Muchas veces lo vemos como, oye, ¿para qué voy a hacer ese gasto? Yo estoy sano, yo nunca voy al doctor. Y si voy, es más, una persona una vez hasta me dijo una vez, no, mira, es más, si a mí me pasa algo muy grave, hasta que hagan una campaña de GoFundMe y me recogen el dinero para llevarme al hospital. Eh, Todas estas cosas así, o como dices tú, también hay mucha gente, y lo he visto hasta en finanzas, gente recomendando, diciendo, mira, hazte un fondo de emergencia, no gastes en seguro y ahí tienes tu fondo de emergencia y cuando te pase algo, entonces tú sacas esa plata y lo gastas en el hospital. El tema es que, lastimosamente, no tenemos ninguna una bolita de cristal para saber cuándo nos va a pasar algo. Eh, Así que, así bien pueden pasar 20, 30 años y ese fondo que tú piensas de ahorro puede tener una cantidad importante, o puede pasarte en una semana, o puede pasarte en un mes, o puede pasarte 3 meses, o ojalá que no te pase nunca. Claro. Pero el tema es tener algo allí para que si se da esa circunstancia, tú no tengas que sacar de esos ahorros que la intención eran para otra cosa, o no tengas que ir a pedir prestado, o no tengas que ir a hacer una colecta, sino que tener los medios a través de un seguro de salud para cubrir esos gastos médicos. Claro. Así que sí, se vuelve algo muy importante y prioritario en el presupuesto, ya sea que seas tú solo o que seas una familia, debe haber una línea en ese presupuesto para un seguro de salud que cubra esas necesidades básicas y que tú determines que son básicas, que se cubran en caso de una emergencia de salud de tu familia. Claro. Y hay mucha gente que, sobre todo los que trabajan en corporativos, y bueno, este fue mi caso todos los años que yo trabajé en corporativo, que piensas que el seguro que te da tu empresa es suficiente. Y a veces, bueno, vamos cambiando de empresa o vamos cambiando de país y entonces estamos con el nuevo seguro y a veces ni siquiera leemos las letras chiquitas. ¿Qué aconsejas tú a alguien que ya tiene un seguro y que tal vez ni siquiera sabe qué le cubre, cómo lo cubre, que evaluaran? O sea, ¿cuáles son estos puntos si ya tienen un seguro que alguien más les da? Y ahorita entramos como al tema de, bueno, si ya decidiste tú que quieres buscar un seguro a nivel personal. Mira, los corporativos es muy importante lo que mencionas porque tal como tú dices, esto es un beneficio que te da la empresa y tú dices, esto me lo está regalando la empresa, buenísimo, me desconecto. Y cuando normalmente viene la primera interacción de la persona a enterarse qué es lo que cubre y no cubre su seguro el día que tengan un reclamo. Lo primero que debes hacer es pedir una copia o un detalle de las coberturas que tiene tu póliza que te está cubriendo la empresa, para que te familiarices de si te cubre, por ejemplo, solo localmente, más si estás en una empresa multinacional, o si te cubre también internacionalmente. Lo otro es que también te fijes cuál es la amplitud de esa cobertura, qué límite tiene, sobre todo en el caso de que tengas una enfermedad grave, que no te vayas a quedar corto en esa cobertura. Y lo tercero más importante cuando tú estás en un colectivo o una póliza corporativa es que yo le hago la asociación y de que la similitud de que eso es un traje o un pantalón prestado. Es decir, eso es tuyo mientras estés en esa empresa. Pero ¿qué pasa el día de mañana si te hacen una oferta o decides cambiarte o decides independizarte y el negocio entre pañales ahora ha crecido y vas a dar el brinco? ¿Qué pasa entonces con eso? Entonces, ahí es muy importante que tú seas consciente de que si ese plan lo puedes convertir en algo individual que tú te puedas llevar contigo o si ese plan dura nada más hasta el día que tú trabajes en esa empresa. Y eso es importante que lo tengas en cuenta más si tienes alguna condición médica que ese plan ahorita mismo está cubriendo y que a ti te interesaría el día de mañana tener continuidad en otra póliza. Hay muchos países, por ejemplo, Panamá, la ley te ampara en ese sentido y los corporativos, si tú has estado en 5 años consecutivos en el mismo, tú puedes convertirlos en una póliza individual por ley. Esto ya no es ni siquiera tema de la empresa, ni los términos de los cuales ha salido de la misma, ni nada. Por ley, la ley te protege de que tienes tu derecho a convertirlo si has estado 5 años en la misma. Sería bueno, cualquiera que me esté escuchando en otros países, que también averigüen si hay algún tipo de ley que los ampare en ese sentido y cuánto es el mínimo de años
que deben estar en el corporativo para que lo puedan convertir a una póliza individual. Estas son las tres cosas fundamentales. Verificar que si es local o internacional, las coberturas que tienes y si lo puedes convertir el día de mañana si sales de la empresa a un seguro individual. Ok. Y en el caso de cuando estás contratando un seguro a nivel personal y bueno, la audiencia aquí que nos están escuchando son principalmente mamás con hijos chiquitos, con hijos entre pañales o mujeres emprendedoras que el día de mañana están pensando en ser mamás. ¿Qué tenemos que considerar? Porque yo algo que aprendí aquí contigo fue que había un factor importante de que pues cuando un niño nace dentro del seguro o cuando el seguro se contrata después, el nivel de cobertura es distinto. Y por amigas también he escuchado que a veces justo hacen un cambio de seguro y ella estaba embarazada y entonces pues no las alcanzaron a cubrir. Entonces, ¿qué cositas debemos de tener en mente a la hora de contratar un seguro cuando queremos tener familia? Para pues asegurarnos que estamos en cobertura y no que entramos como en ese gap en donde no entra. Claro, mira, los seguros de salud hay varios puntos importantes. Y por eso es que he desarrollado un checklist y que, como te comenté, lo voy a poner a tu orden para que lo bajen y que puedan revisar y que contra su póliza puedan verificar que estas cosas, como quien dice, de acuerdo a su plan y sus necesidades, cumplen con el checklist. Entonces, en este checklist, lo primero que es importante que valides, y lo mencioné antes, es que si tu póliza tiene cobertura local o internacional. Y estas son cosas en el checklist que van a variar en cada familia, de acuerdo a lo que es la prioridad para esa familia, de qué es lo que necesitan. Hay personas que se pueden sentir totalmente confiadas en el sistema de salud que tiene su país localmente y por ende nunca les interesará recibir tratamiento médico fuera de él. Entonces tu herramienta es un seguro con cobertura local. Pero si tú quieres tener la alternativa el día de mañana, que tengo una condición médica que tal vez no tiene tantas opciones en el país donde estás, no necesariamente que la medicina sea mala del lugar, sino que simplemente no se ven tantos casos y que hay un especialista que sea mejor en otro país. Puede ser ni siquiera es que de Estados Unidos, sino, por ejemplo, estás en Panamá y quieres ir a Colombia o quieres ir a México, por ejemplo, como en tu caso, Pau. Ahí tú tienes que tener la opción de que tu seguro tenga cobertura internacional. Entonces, son preguntas que uno se tiene que hacer. Lo otro es la suma asegurada. Ese es el punto 2 del checklist. Las sumas aseguradas de las pólizas de salud vienen de dos formas. Tienes lo que se llama un máximo vitalicio, como dice su nombre, vitalicio para toda la vida. Eso imagínate que es como una cuenta de ahorros, que la suma asegurada que te digan que tiene tu póliza de salud, si te dieron que es 1.000.000 y es vitalicia, es que ese 1.000.000 te tiene que durar toda la vida de la póliza. ¿Y por qué te digo te tiene que durar? Porque cada vez que tengas un reclamo, así mismo recuerda el ejemplo de la cuenta de ahorros, ellos van a restar de esa suma del 1.000.000. Pero cuando se acaba, como era vitalicio, se acabó la póliza. Lo que más se ve hoy en día es el anual renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que esa suma asegurada que tú tengas, por ejemplo, volvemos al ejemplo de 1.000.000, no importa cuánto tú gastes, se va a reintegrar todos los años, en el aniversario de la póliza o año calendario, eso varía, pero que la misma se va a reintegrar. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. De allí está el tema de qué tipo de gastos médicos quieres que te cubra la póliza. Y ahí hablaste de la maternidad. Uno tiene que ser muy, muy honesto y sincero al identificar cuáles son las necesidades de seguro, de que si yo solo quiero que me cubra, si me hospitalizo y es algo muy grave, o si quiero que me cubra, que si me hospitalizo y próximamente quiero planificar una familia y embarazarme. Ese es otro tipo de cobertura. O yo quiero que también me cubra las consultas. Estoy pensando en tener familia y los nenes chiquitos los tienes que llevar una vez al mes al pediatra, así que a mí me interesa también que me cubra las consultas. O sabes que yo nada más quiero un seguro que me cubra en casos catastróficos. Me dio una enfermedad muy grave. Entonces es identificar qué necesidades te interesa cubrir. Y por último, el tema de los periodos de espera. Las pólizas de salud varían en sus periodos de espera, tal como tú mencionaste, tanto para maternidad, por ejemplo, no, el plan de mi familia es que yo en el próximo año yo quiero quedar embarazada. Entonces es muy importante que pronto adquieras esa póliza porque la gran mayoría, por ejemplo, aquí en Panamá, tienen un periodo de espera de 1 año para quedar embarazada. Y tú trajiste un punto muy interesante a colación y es el hecho de que si tú esa póliza
no te lo cubrió tu embarazo desde el principio, es decir, que si no quedaste embarazada dentro de la póliza y dentro de la cobertura, de acuerdo al periodo de espera, entonces el día que nace el bebé tampoco tiene cobertura automática, salvo que haya nacido una maternidad cubierta. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en caso de cualquier complicación a la hora del alumbramiento o cualquier enfermedad congénita, entonces no estaría cubierta en la póliza. Entonces, ese es un punto clave, sobre todo a la hora de que uno está considerando hacer familia y todas estas cosas. Esa planificación es súper importante para que cuentes con todas las coberturas a la hora de dar a luz. Entonces, vuelvo a lo mismo, que si la cobertura sea local o internacional, la suma asegurada que la tienes que considerar, qué coberturas te interesa que tengas, si solo ambulatorio, hospitalización o enfermedades graves, y los periodos de espera. Esos son puntos bien importantes así en tu checklist cuando revisas tu seguro de salud que debes tener en cuenta. Claro. Y son cosas que de verdad nunca consideras, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, un padecimiento congénito y además que es 1 en 10,000 y cuando te dicen, mira, esto, la verdad es que no hay un doctor que solo se dedique a eso aquí en Panamá, tienes que viajar a otro país y de repente de la nada como que te empiezan a saltar cosas que nunca antes habías considerado. Creo que pues nosotros todos nuestros hijos los tuvimos aquí, o sea, como que decías, listo, necesito un hospital, ¿qué me va a pasar? Me voy a romper un pie, y cuando te pones a pensar en algo grave dices, bueno, cáncer o, sabes, algo del corazón, algo de, o sea, pero nunca te pones a pensar como en el, ok, ¿qué tal si soy el 1 en 10,000 o el 1 en 1 millón o el en donde pues de pronto aquí no se conoce eso y tengo que viajar y tengo que ver varios doctores y tengo que y no es solamente el tema económico, que a ver, obviamente es un peso fuerte, sino el tema logístico. Y aquí es en donde a mí me ha sorprendido demasiado todo el apoyo que tú nos has dado, porque yo no sabía que eso venía incluido a la hora de tener un seguro. Este, que bueno, contando mi experiencia personal, pues digo, pasó lo de Agustín, fue un shock para todos, lo hablamos lo hablé, nos dijo primero la doctora, lo hablé con Andrés y de ahí lo siguiente que hicimos fue decirle, Ana Sofi, nos pasó esto, creo que tenemos que ir a México, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Qué dices tú? Y la verdad que la respuesta de Ana Sofía fue, váyanse ya, o sea, del seguro no se preocupen, yo me encargo, eso lo vamos a resolver y se va a cubrir, pero, o sea, váyanse, ¿no? Y entonces de alguna forma luz verde que nos diste y sobre todo pues todo el apoyo de a ver, ya está la carta en el hospital y ya vimos esto, ya me dijo la doctora esto y pregunten tal y necesitamos que vuelvan a escribir esto, o sea, toda esa gestión logística y de papeleo y de mientras uno está en un tema tan emocionalmente drenante que no quieres ver y no quieres ponerte a ver papeles y no quieres hablarle al doctor para que mande la carta porque no la ha mandado, el tener a una persona que te ayude a hacer eso es más allá de este mundo, o sea, de verdad que para nosotros fue demasiado especial. Entonces, cuéntanos un poquito también como de esa parte de tras bambalinas que a veces la gente no se da cuenta que es tan importante. Sí, mira, yo creo que, y me gusta mucho que hayas mencionado eso, sobre todo la parte donde dijiste, yo no sabía que eso estaba incluido, porque a veces nos olvidamos que el seguro que tú estás contratando, y lo estás contratando a través de un corredor de seguros, y quiero hacer mucho énfasis en la importancia de que lo contrates a través de un corredor de seguros. Sí, puedes ir directamente a la compañía, pero el hecho de que lo contrates a través de un corredor de seguros o la compañía no te va a hacer ninguna diferencia en precio. El precio va a ser el mismo, así que ahí no te estás ahorrando nada y estás dejando de obtener el servicio a la hora que tengas un reclamo. Y tú mencionaste algo muy interesante que es el hecho de que cuando uno está en una situación así y que precisamente vas a depender de la orientación de alguien más, esas son cosas que también uno tiene que tener en cuenta al momento de adquirir un seguro, porque esta es la persona que si bien te está orientando ahorita para qué producto es mejor para ti y todo esto, también es la persona que te va a tener que apoyar en el momento en que necesites esa póliza que estás adquiriendo y es la que te va a tener que orientar y la que te va a apoyar en lo que probablemente va a ser un momento
tal vez de angustia, de mucho nerviosismo, pero que también vas a necesitar esta orientación. Entonces, todo ese momento, cuando tú estás aquí en esa póliza, analiza, y aquí esto es también hablando de los que están fuera de Panamá, porque yo creo que es también darle los guidelines de cómo reconocer a quién no solo estás escogiendo una póliza, sino que estás escogiendo a quien te va a orientar en ese momento, a ayudarte al corredor de seguros o al asesor financiero, y analizar, ok, esta persona me inspira confianza, se ve preparada, tiene experiencia para que me pueda apoyar en ese momento. Son preguntas claves que te tienes que hacer. Porque tú, al hablar y en el podcast que hablaste y que lo discutiste muy bien en detalle de todos los pasos que siguieron a la hora de hacer toda la coordinación para Tini y ir afuera, si bien viene mucho nervio de qué hago y quiero hacerlo todo al mismo tiempo y para dónde me voy y qué hago y todas estas opciones, el hecho de que tengas, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen una póliza con cobertura internacional, te abre puertas. ¿Por qué? Porque los hospitales, para concertar la cita, sobre todo, por ejemplo, cuando hablas de Estados Unidos, para concertar la cita enseguida te piden la confirmación de la cobertura médica. Tienes que hacer el contacto con la parte que hace las citas. Hay que mandarles entonces la confirmación de beneficios. Hay una serie de logísticas que se dan, que el hecho de tener un seguro te facilita que tú no tengas que hacer eso si tú no tienes un seguro. Estar llamando al hospital, si no tienes una póliza, entonces te van a pedir que en una cuenta consignes cierta cantidad de dinero, que tal vez va a ser mucho más de la cuenta que al final, pero como no saben cuánto va a ser al final, entonces tienes que consignar esa cantidad antes. O sea, te facilita una serie de cosas para de alguna forma darte la paz mental de que te puedas concentrar en lo que es lo más importante en ese momento, que es tu familia, tu hijo, en el caso de que, por ejemplo, es quien está recibiendo la atención médica, y poder entonces concentrarte en esas cosas que son relativos a la asistencia médica que se está recibiendo y despreocuparte de todo el otro tema, que es de las citas, del seguro y de todo eso. Eso te ayuda muchísimo y es un apoyo muy grande el seguro en ese caso. Y lo otro que también tú conversabas era sobre el tema de cómo entonces también el tener entonces el seguro te facilita y hace mucho más rápido todas estas diligencias que tal vez al no tenerlo se complicarían más o se dilatarían más al no tener un seguro. ¿Alguna vez te has sentido sola y abrumada en este camino de crecer un negocio y criar hijos al mismo tiempo? Y es que, aunque es increíble ser tu propia jefa, es dificilísimo tener que ser la directora, productora, escritora, cobradora, contadora y no tener ni tiempo para pensar en contratar y entrenar a alguien. Pensando en esto, me dediqué a crear una comunidad exclusiva para mamás emprendedoras en donde pudiéramos conectar con otras mujeres viviendo exactamente los mismos retos. Y es que el compartir con alguien que realmente te entiende es lo más empoderador que existe. Por eso, hoy te quiero invitar a que formes parte de la comunidad de negocios entre pañales, una tribu de mujeres emprendedoras como tú, dispuestas a compartir todo lo que nos ha funcionado para crecer nuestros negocios online. Dentro de la comunidad vas a encontrar todas las herramientas y consejos prácticos para aumentar tu productividad sin tener que trabajar de sol a sol. Y es que es muy posible tener un negocio altamente redituable mientras tienes una vida personal activa. Lo mejor es que puedes lograr todo esto por menos de lo que te cuesta una cena con tus amigas al mes. Así que haz clic en el link dentro de la descripción de este podcast para que sepas cómo formar parte hoy mismo de la comunidad de negocios entre pañales. Claro, y también el saber por dónde irte, ¿no? Me acuerdo que en algún momento decíamos, bueno, y hay que consultar una segunda opinión, y ustedes internamente sabían cuál era como uno de los doctores más recomendados en Panamá para que nos diera esa segunda opinión. Entonces, creo que esta parte en donde tú como papá estás muy vulnerable, porque pues escuchas la opinión del primer médico que te da el diagnóstico, o escuchas palabras que no entiendes, frases que no entiendes,
el tener a alguien que te ayuda a navegar ese sistema médico es bien importante, ¿no? Sí, y en este caso vamos a decir, y la verdad es que tristemente, ahorita mismo, por la situación actual que tenemos de la pandemia, yo creo que se ve más que nunca. Vamos a decir, en mi caso, a mí me ha tocado ver muchos casos en los últimos meses, no de lo típico en el sentido de que, sino que hemos pasado es a temas de que tengo una urgencia médica, tenemos que ver cómo conseguimos una cama en un hospital cuando los hospitales estaban muy llenos, para alguien que tiene COVID y necesitan hospitalizarlo, y este tipo de urgencias así, que como te digo, el tener un seguro y entonces ya tener una garantía de cobertura y ya tener las conexiones a través ya sea de la aseguradora o el hospital, facilita muchas cosas que tal vez a una persona le tocaría hacer solo, y es un apoyo adicional, o sea, el poder uno tener la libertad de poder llamar a alguien en esa situación y decir, me está pasando esto, mi cabeza no da, porque eso es lo que pasa, o sea, somos humanos, en esa situación uno dice, aquí mi cabeza estoy concentrada en mi persona que quiero y que está al lado mío, que está enfermo. Yo nada más necesito es que me digan para dónde irme, qué tengo que sacar y que todo lo demás camine. Totalmente. Y tal cual así fue Sí. mi caso la vez pasada, ¿no? O sea, yo no podía ni hablar con mis amigos, como que yo estaba tan abrumada por todo lo que estaba pasando, creo que no publiqué nada en 10 días, y la única persona con la que hablaba eran los médicos, Ana Sofía y mi esposo. Y creo que esos momentos, obviamente ahorita ya estamos a por ir a la segunda cirugía y pues todo se va digiriendo más porque, bueno, es nuestra forma ahora ya de vida, pero el tener a alguien que sabe un poquito más orientarte hacia dónde ir y te puede ayudar a resolver las cosas de una forma más rápida, es algo que se valora mucho en esos momentos. Pero yo creo que también es algo como que va both ways, como dicen, de que, listo, es el hecho de que tu corredor te oriente y que te apoye, pero que también te inspire confianza. Porque yo creo que, Pau, muchas de las cosas que pudimos hacer es porque también tú y Andrés confían en mí y en que lo que yo les estaba diciendo era con las mejores intenciones, basado en la experiencia, y que la idea era que los tres empujáramos la carreta para que saliera todo lo mejor posible, y que por el lado de los seguros, como yo te decía, siempre vamos a empujarlo para que, por mi lado, esto es lo que yo empujo y va a salir bien. Entonces es como un trabajo de equipo. Y por eso vuelvo y te digo, cuando uno está analizando todo esto, si está bien el producto, que me va a ocurrir a mi familia y este límite y tiene la cobertura así, pero tú también tienes que analizar a través quién es la persona que te va a asesorar en ese momento, y que si vas a hacer buen equipo con él, y que si esa persona te inspira la confianza de que lo que te está diciendo o que te va a decir en ese momento, que tal vez es un momento crítico para ti y tu familia, tú vas a aceptar su consejo y vas a tener la confianza para implementarlo. Entonces son cositas también que uno tiene que tener muy en cuenta, porque a veces lo tomamos como a la ligera, dice que, bueno, sí, listo, tomé la póliza, ¿hay quién? No sé, alguien que me dijo, o este era amigo de fulano, pero nunca te pusiste como que analizar mucho eso, y sí es vital analizarlo, porque lo que tú no quieres es llevarte el chasco, entonces cuando tengas un reclamo o una situación grave, dices que, oye, pero tal vez esta persona no tenía la experiencia, o tal vez este no era la póliza más adecuada para mí, y en ese momento ya tienes la situación encima. Claro. Y bueno, súper importante también entonces seguir ese checklist que nos dices, como de entender no solamente tu situación actual, sino tu situación, digamos, a futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? Lo que decías hace rato, ¿piensas tener hijos? No, porque todo eso se tiene que poner sobre la mesa y elegir algo que no te va a cubrir hoy, sino para los años que vienen. Así es, exactamente. Y precisamente porque la mayoría de los casos con las pólizas de salud no necesariamente tienen que ser situaciones que las veamos como negativas. Yo creo que las pólizas de salud también son un apoyo en cosas tan lindas en la vida como es traer un nuevo integrante de la familia. Entonces, en la planificación, ya sea de que voy a tener una familia pronto y todas estas cosas, es importante entonces que tú lo tengas en cuenta en tu checklist
oye, me voy a casar y voy a iniciar una familia y quiero tener 1, 2, 3, 4 hijos. Entonces eso es importante que lo tengas en cuenta en el plan que tomes de seguro para cubrirte en esas situaciones. Y como te digo, no tiene que ser necesariamente que llegues a una complicación, pero hasta cosas básicas como una maternidad es importante que entonces tengas la cobertura médica adecuada para proteger el patrimonio de tu familia, pero también para que te ayude con esos gastos. Claro. Y entrando en este tema, que es algo que también he escuchado mucho a mamás mencionar, es cuando quieres elegir un doctor que no está dentro de tu pool de De los la red. seguros, exacto, dentro de Ajá. la red. ¿Qué recomiendas tú ahí? Porque hay veces que yo termino viendo mamás que se van con otro doctor que sí estaba dentro de la red y terminan teniendo una experiencia que no quisieron, cuando de pronto pudieron haber sido con el doctor que no era de la red y después nada más hacer el que te pagan por fuera, ¿no? El que te El regresan reembolso. el reembolso Ajá. de lo que invertiste. Sí. Y mira, y eso cuando ya yo tengo en las situaciones que ya tengo clientes que ya, por ejemplo, tienen hijos y que tienen ya el pediatra, yo parto por preguntarles entonces quién es el pediatra del niño y lo que tratamos entonces, y porque es algo fundamental, es más, yo pregunto, ¿estás contenta con el pediatra? ¿Ese es el que te gusta? No, dice, ¿va a cambiar? Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, es en prioridad dentro de la lista de todas esas necesidades en el checklist, también es buscar un plan en que ese pediatra esté en la red. Lo mismo con el ginecólogo, si no hay familia, entonces, y que estoy entrevistándome con una mujer y que ya tiene su ginecólogo, y para muchas mujeres que me están escuchando, que saben que el ginecólogo es casi así ahí con el peluquero, estás casada con él prácticamente, entonces también lo mismo, para mí es fundamental que si es un plan con red que están buscando, entonces buscar un plan el que en el ginecólogo está en la red. Si por X o Y motivo, ya sea ese ginecólogo o ese pediatra que es tu médico de cabecera, no está en el seguro que tienes, siempre, la mayoría de los planes que funcionan con red, porque no todos los planes funcionan con red, la mayoría de los planes que funcionan con red te permiten la opción del reembolso. Obviamente no va a ser lo mismo que si nada más pagabas el copago, que es la red, que es un monto, como quien dice, simbólico, es un monto fijo que pagas en vez de pagar la consulta. En el caso del reembolso, lo que sí entonces te toca es cubrir la consulta y al tramitar el reembolso, la compañía de seguros te va a devolver una parte del costo de la consulta. Siempre en los planes con red es más beneficioso usar la red, porque la consulta cuando te la reembolsan no te la van a reembolsar al 100%. Por eso es que para mí la prioridad es que cuando te vas a ir por red, tratar entonces de buscar una opción cuando ya estás, tienes un médico fijo, de que ese médico esté en esa red. Si ese médico no lo está, entonces de repente buscar alternativas donde no aplica red y que te van a reembolsar lo más posible entonces de esa consulta. Pero volvemos, eso es como quien dice, todo parte de esa información que es importante recabar al principio de cuáles son tus prioridades en el checklist, incluyendo el tema este de los médicos, para que quien te esté asesorando te pueda dar de la mejor forma las diferentes opciones en el mercado que se ajustan a esas necesidades. Ok, buenísimo. Y si alguien está pensando en ya tener un seguro y hoy en día tienen condiciones ya preexistentes, que es algo que a veces da como que bastante miedito decir, bueno, no, pero pues yo ya fumo, yo ya tuve esto, yo ya hice lo otro. O sea, ¿qué les dirías tú como de cuál es la forma en la que igual vale la pena estar asegurado a pesar de que no tengas los mejores hábitos o a pesar de que tengas ya condiciones preexistentes? Sí, y más que todo, es muy importante lo que tú mencionas porque a veces también el miedo de tener condiciones preexistentes, entonces las personas dicen, oye, entonces cuando lleno la solicitud, tal vez no voy a mencionarla, pensando que eso te va a afectar más, o voy a omitir esta información y Si voy no a voy a partir decir que de, fumo. sí, no voy a decir, aunque mira que el tema de fumar cada vez menos se ve y ya yo creo que son pocas pólizas que yo te puedo decir en el mercado que te penalizan por ser fumador. Porque en verdad es ilógico penalizar a alguien por decir que era fumador, porque yo te puedo decir que yo no soy fumadora, pero si mi esposo fuma aquí en mi casa, igual me estoy respirando el mismo humo. Entonces, poco a poco se ha ido descubriendo que era totalmente ilógico que tú penalizaras a alguien si era fumador o no. Así que ya la mayoría de las pólizas en el mercado no lo hacen. Así que si usted fuma, diga la verdad si fuma.
pero también si tiene cualquier otra condición médica preexistente. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque si tú no das la información completa en una póliza, al final, si esa póliza te la emiten y tú, por ejemplo, omitiste o cambiaste el peso que declaraste o omitiste que sufrías de migrañas, por ponerte un ejemplo, o que yo soy alérgica a los mariscos, y el omitir esa información, al final le quedas con una póliza de mentira. ¿Por qué? Porque si la compañía de seguros llega a descubrir que tú habías omitido esa información, te pueden cancelar la póliza. Entonces, aparte de que hoy en día la gran mayoría de las pólizas en el mercado, al momento de uno aplicar, y si te declaras que tienes alguna condición médica preexistente, siempre y cuando tú seas una persona que está recibiendo atención médica para esa condición médica y que para la misma estás estable, muy probablemente vas a ser asegurable. ¿Qué pasa en esos casos? Dependiendo de las alternativas del mercado, y es donde la asesoría es muy importante, te puedes encontrar de que la póliza te la aprueben, pero te la aprueben excluyéndote esa condición por un tiempo específico, o ya sea permanentemente, o por un monto de cantidad en cantidad de reclamos específicamente, o que te permita después de un tiempo, por ejemplo, si es una condición médica que es curable, dentro de un tiempo aplicar a que te reconsideren eliminarte esa exclusión. Pero para hacer todo eso, por eso es que es muy importante partir de ser muy transparente sobre toda la información. Si tienes una condición médica, obviamente tratártela, seguir el tratamiento médico y que eso esté acompañado de un informe médico que sustente que estás recibiendo el tratamiento, que estás estable, porque todo eso entonces va a ayudar a que la compañía de seguros revise todo ese tema y que te pueda, si te pone una exclusión, que la misma no sea muy extensa, sino que se pueda negociar algo más limitado o por un límite específico de tiempo. Buenísimo. Y una vez que ya elegiste una póliza, ahí tú recomiendas ya quedarte con ella para siempre y no estar cambiando porque tiene beneficios estar a largo plazo, o realmente si encuentras una mejor, vale la pena cambiarse. El tema con estarse cambiando de póliza es el hecho de los periodos de espera. Y el tema de que si has desarrollado alguna condición médica, muy probablemente si aplicas una nueva póliza, la póliza nueva, como ya vienes con una condición médica, puede aplicarte lo que acabamos de hablar de las exclusiones. Por eso es que es tan importante uno evaluar bien el plan que uno seleccione. Yo le digo muchas veces a los clientes, mira, pues la póliza con que tú elijas de salud, salvo que tú te mantengas con muy buena salud, tú puedes cambiar, pero si no, tú estás prácticamente casándote con esta póliza, porque si desarrollas alguna condición médica, no, a la hora de cambiarte puedes tener una exclusión. O si, por ejemplo, el día de mañana tus planes son tener una familia y ya con esta póliza que tienes ya llevas 2 años, el cambiarte entonces vas a empezar de cero y por ende los periodos de espera van a empezar de cero. Entonces uno tiene que tener eso muy, muy en cuenta, de evaluar bien todo lo que tiene en la póliza que uno está tomando. Es más, yo hasta hago mucho énfasis en la parte del costo de la póliza, de evaluar bien cómo entra eso en tu presupuesto, de que en 6 meses o un año no estés viendo, oye, mira, este plan que agarré tal vez era muy costoso y se me apretaba mucho en el presupuesto y entonces estés tentado es a dejarlo o cambiarlo por no haber hecho el ajuste, revisado tu presupuesto correctamente a la hora de tomarlo, porque no es ideal que tengas que estarte cambiando de opción. Súper. Otra cosa que yo quería que tocáramos es este tema de si alguien dice, bueno, yo solamente me quiero asegurar para lo muy fuerte, ¿no? O sea, de pronto no para si me rompí la rodilla o ya tengo un seguro básico de una empresa que me cubre lo básico, eh, la, la visita de emergencia por algún accidente menor, por alguna descalabrada de mi hijo, etcétera, pero quiero tener uno extra que sea para cosas muy grandes, para tener que cubrirme algo a nivel internacional, para enfermedades de ya mayor. ¿Qué les recomendarías ahí? Sí, en ese caso, y lo comentamos al principio en el checklist, tú puedes ver opciones, desde cosas de que sea solo hospitalización, y hay lo que se llaman, en el caso específico de la pregunta que tú me estás haciendo,
para cosas muy graves, hay lo que llaman las pólizas catastróficas o de enfermedades graves. Hay algunas que son tan específicas que, por ejemplo, te listan y varían de plan a plan. En algunos son 8, 9, 10, 12 enfermedades de las más graves. Y esa póliza solo se activa si tú tienes un diagnóstico de esas enfermedades. Y eso hace que, como es limitada a eso, se vuelve un plan más económico porque es específico a eso y viene a complementarte, ya sea en caso de que ya tú tienes otra póliza que te ofrece corporativamente o en que estás asegurada como dependiente, ya sea de tu pareja, viene a complementar esa cobertura en caso tal la otra póliza no tenga suficiente cobertura y se activa en el caso de esas enfermedades específicas. La otra opción que también tienes en esos casos es tomar una póliza de cobertura completa. Cuando yo digo cobertura completa es que te cubro todas las enfermedades o por accidente, pero lo que haces es que tomas un plan con lo que se llama deducible. Deducible y es el monto bajo el cual una cobertura se activa después que tú pagas cierta cantidad. Y los deducibles van desde $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Y obviamente a mayor deducible que tú tomes, más económica se hace la póliza, pero lo que hace es que entonces después que tú cubres esa cantidad, se activa la póliza para que te cubra entonces por ese reclamo que tienes, ya sea por enfermedad o por accidente. Esa es otra opción que tienes para cubrir en caso de enfermedades específicas, catastróficas, cuando quieres como que complementar un plan que ya tienes. Buenísimo. Y bueno, para ya terminar el tema de seguros médicos, que todos nos quitan un poquito el sueño y bueno, queremos tener uno, pero no queremos pensar en él. ¿Qué otros seguros hay? Porque una vez que tú y yo platicamos por primera vez y vimos que, bueno, hay seguros para cuando somos emprendedoras y que de repente, pues, sabes que el quedarte 2, 3 meses sin trabajar no es que una empresa te va a dar una incapacidad. Hay seguros, lo que decías hace rato, ¿no? Como catastróficos. O sea, hay otros tipos de seguros que pues son súper importantes cuando nos enteramos que existen y probablemente no los teníamos en el radar, como lo es un seguro de vida, un seguro médico, todos esos. Sí, mira, sobre todo para un emprendedor es muy importante y yo parto de la premisa de que muchas veces, y lo conversábamos hace un ratito, de que muchas veces estamos más pendientes de asegurar el carro, la casa y otras cosas más que uno mismo, cuando en realidad uno es el activo más importante y más el que es emprendedor, porque todo depende de ti. O sea, tú eres el motor de esa empresa. Y más cuando eres la secretaria, la gerente, la directora, la que responde los emails, todo. O sea, tú eres el motor de esa empresa. Entonces, tú, que eres ese activo, eres la primera que se tiene que asegurar. Por la parte de salud, pero también por la parte de vida. Y ahí ya vienen opciones con ahorro que te sirven ya para pensar en un plan futuro a jubilación, porque ya no estás hablando que estás en una empresa y que va a haber un seguro social que va a darte una jubilación cuando llegues a cierta edad, sino que tú debes ser responsable de crear tu propio fondo de jubilación o tu plan de ahorro, y eso lo puedes hacer a través de un seguro de vida, o si tienes familia y quieres generar un ahorro a futuro para, por ejemplo, un plan universitario, esas son otras opciones también. Pero también está la parte de que, ok, me enfermé, tuve un accidente, y este motor de la empresa entonces está incapacitado y no puede estar generando. O sea, bueno, es que mi negocio es que yo doy charlas y yo doy charlas en vivo. No vamos a hablar de que quedaron grabadas, Pau. Así que si tú estás enferma, no puedo ir a dar esas charlas en vivo y obviamente enseguida vas a tener una merma en tu ingreso. Entonces también hay herramientas de seguro que se llaman de incapacidad temporal o permanente, donde el seguro te va a suplir ese ingreso que dejaste de generar a raíz de esa incapacidad, ya sea por enfermedad o por accidente. Y eso es vital para los emprendedores, y más si tienes compromisos económicos, porque si tú eres un emprendedor que toda esa generación de ingresos está dependiendo al 100% de ti, el día que te enfermas, ese ingreso, tal vez tengas ahorros para 1 o 2 meses o ingresos residuales, pero eventualmente si es una enfermedad muy larga o un accidente que te incapacita por mucho tiempo,
va a bajar. Entonces es importante que tengas algo que supla ese ingreso. Entonces ahí es donde viene ese tipo de seguro. Pero todo eso otro seguro está del en que el habíamos checklist. hablado, ay, sorry, Ajá. otro No, seguro no, no, del, dime. no, nada más te estaba vacilando que todo eso también está en el checklist que te voy a pasar, Ah, donde pueden revisar si los tienen. buenísimo. Otro seguro del que habíamos hablado era el seguro de vida, que generalmente las mujeres no es muy común que lo tengan, ¿no? Como que dicen, bueno, el proveedor principal a nivel económico es mi esposo, entonces tengamos un seguro de vida para él por si él falta, pero la mujer no tiene un seguro de vida. Y entonces a veces quien llega a faltar es la mujer, y bueno, se termina viendo que pues cuando no está la mujer no solamente hace falta la mamá, sino hace falta la que le enseñaba a los hijos, la que los transportaba, la que los cuidaba, la que les hacía de comer, entonces realmente pues son muchas personas que tienen que estar para reemplazar a mamá. Así es, así es. No, yo vacilo a mi esposo y yo le digo, bueno, si yo no estoy, yo te tengo que dejar una suma asegurada más grande en mi póliza que la que tú me tienes que dejar a mí, porque tú tienes que entonces, primero que todo, le digo, te tengo que jubilar, porque entonces yo quiero que te vengas a quedar ya aquí a la casa cogiendo a Sebastián. Pero regalo aparte, relajo aparte es la realidad. Yo muchas veces en nuestras conversaciones con nuestras parejas, sobre la economía familiar, hablamos de todo, pero no hablamos de la posibilidad, oye, ¿qué pasa si tú no estás o yo no estoy? Eh, y son conversaciones muy importantes, son difíciles porque nadie quiere pensar en eso, nadie quiere pensar en no estar, pero son necesarias. Te lo digo por dos cosas. Uno, porque me he encontrado en muchas situaciones que, por ejemplo, tengo parejas que piensan que su pareja está asegurado o que piensan que está asegurado por cierta suma cuando no lo está, porque nunca han tenido esa conversación. Y dos, porque a veces tu pareja puede tener una póliza, pero si nunca se sientan a conversar al respecto y tener conocimiento de la misma, ¿qué va a pasar el día de mañana si esa persona no está? Y no tienes conocimiento de si estaba asegurado, por cuánto estaba asegurado, si ese monto por el que está asegurado va a ser suficiente para que ustedes puedan continuar el estilo de vida que llevaban hasta ese momento. Entonces, Claro, porque son al cosas. final partes de que ese monto por el que está asegurado tiene que estar libre de deuda, ¿no? Si está asegurado por 200,000 y tienen un préstamo de una casa de 180,000, pues chao, no, realmente no estaba asegurado o sea, no es que les van a dar esa cifra. Exacto, o tienes una situación de que, bueno, listo, estaba asegurado por 200,000, la hipoteca era por 180,000, se pagó la hipoteca, listo, te va a quedar la casa pagada, pero si esa pareja entre los dos contribuían a los gastos del día a día de su familia y entre los dos pagaban que si el súper, la escuela y todo esto, automáticamente esa mujer o ese hombre está en una situación donde les faltó una gran parte de su ingreso familiar y que ahorita de la noche a la mañana se quedaron sin él. Eh, y más allá de todo eso, no lo tenemos que ver como algo como que fatalista, porque en la gran mayoría de los casos, y yo te puedo decir, Pau, yo tengo 20 años trabajando en seguros y yo todavía, gracias a Dios, hasta el día de hoy, nunca he tenido que pagar un reclamo de un seguro de vida. Y espero que sean muchos, 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 muchos años más antes de tener que pagar uno. Así que el contratar un seguro de vida no quiere decir que tiene que ser que estás hablando de algo, de una sentencia de algo o que estoy pensando que esto va a terminar esta historia en algo malo. Simplemente Así como que ese es su seguro de vida nombre. y te imaginas la Rosa de Guadalupe en donde la mujer le pone cianuro en el Sí, café y chao esposo, ¿no? sí, y no, para nada, no tiene que ser eso. Yo creo que es más, ya las conversaciones con las parejas se hablan es de temas de que, ok, yo estoy adquiriendo esta cobertura, sobre todo cuando tienes niños, bueno, es de que si a mí me llegara a pasar algo, esto viene a cubrir a mi familia durante este periodo crítico. Pero si no, después esto se convierte a ser algo que a mis planes futuros, si cuando el día de mañana no esté, cuando tenga 95 años, entonces esto le va a quedar a mis nietos o le va a quedar a esta generación, o va a ser donado a la fundación tal y va a ser mi legado. O sea,
va mucho más allá. Es un tema de uno pensar que estoy adquiriendo esto para dejar un legado para mi familia, un regalo de amor para mi familia cuando no voy a estar. Así es como lo tienes que ver cuando lo adquieres, no viéndolo desde un punto de vista triste, sino desde un punto de vista de que cuando no esté, en muchos, 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 muchos años, esto es un regalo de amor que yo le dejé a mi familia, de que esto lo adquirí pensando en el futuro de mi pareja, en el futuro de mis hijos, y que esto lo van a recibir entonces como algo más que hizo su mamá o su papá, pensando en ellos cuando no fuera a estar. Ay, Ana Sofía, qué importante hablar de estos temas, porque creo que sí hemos crecido en una cultura que nunca quiere hablar de lo negativo, que nunca quiere hablar de lo incómodo, y entonces esto lo guardamos en un cajón y tendemos a decir, solo piensa en lo positivo, todo va a estar bien, decrétalo, ¿no? Lo que le llaman el positivismo tóxico. Y llega un punto en donde, a ver, es importante que alguien llegue y te lo abra y te lo hable, porque pues a veces no nos atrevemos a tocar las puertas, ¿no? Y decir, a ver, estoy interesado, tal vez, pues quiero saber lo básico. Entonces, si están escuchando este episodio, si están viendo ya un poquito, dándose una idea de qué es lo que necesitan, creo que el siguiente paso es descargar el checklist que les puede servir con Ana Sofía o con cualquier persona de seguros que ustedes quieran. Pero lo primero es que con eso se van a ir dando cuenta qué necesitan, ¿no? O hacia dónde pueden hablar con una persona que los pueda asesorar. Así es, totalmente. O sea, es como que tengas un punto de partida para iniciar esas conversaciones y Pau, ahí también, y yo creo que tú puedes hablar de tu ejemplo en el sentido de que como tú dices, son conversaciones que a veces llevan tiempo entre la pareja y tomar las decisiones y en que te revisan las opciones, pero lo importante es que empieces a tener esas conversaciones y empieces a analizar qué te falta de eso en tu presupuesto familiar, qué falta de eso en tu familia, qué puedes adquirir ahora y qué puedes ir adquiriendo futuro para tu tranquilidad y la de tu familia, de que estén protegidos y que su patrimonio también esté protegido y que ante cualquier situación de adversidad, o ni siquiera de adversidad, sino que cualquier situación que requiera utilizar la póliza, la tengan disponible y que van a contar con esa cobertura. Perfecto. Súper claro. Pues bueno, chicas, pueden encontrar los datos de Ana Sofía en la descripción de este podcast. También van a encontrar el link en donde pueden descargar la guía, el checklist del que nos ha hablado tanto en este episodio. Y bueno, si te sirvió, si crees que hay alguien que conoces que le puede servir, no dejes de compartírselo. Nos puedes taguear también cuando lo compartas en stories. Por ahí te voy a poner el tag de Ana Sofía para que la sigas en redes, que tiene unos recordatorios buenísimos siempre durante el año. Y bueno, gracias por tu tiempo y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.